Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie que llevamos en curso, que es el Sermón del Monte. Es una serie que habíamos pausado y bueno, pues ya estamos por acá de regreso, vamos a comenzar. Y el tema de hoy es todo o nada. ¿Cuántos jugaron en un momento dado así que había cosas de a lo mejor que llegó el tiempo? Bueno, voy a la última, o todo o nada, ¿no es cierto? Y tenemos la idea de lo que implica. Bueno, pues de alguna manera metafórica vamos a usar esta frase para ver cómo es igual con el Señor. O es todo o es nada. Abran su Biblia en Mateo 6 del 19 al 24. Mateo 6 del 19 al 24. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, la manera en la que nosotros tratemos las cosas materiales y todo lo que corresponde a esta vida dependerá del lugar que ocupe Dios en nuestras vidas. Él es el eje, Él es el centro. Y quiero repetir esto porque es algo de suma importancia. La manera en la que tú trates las cosas materiales y todo lo que corresponde a esta vida va a depender del lugar que ocupe Dios en tu vida y en mi vida. Dios es el punto de partida, es nuestra dirección. Y este texto que vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a dividir en tres partes. Y lo vamos a estudiar de una manera contraria a la lectura. ¿Qué quiero decir? Que comenzamos leyendo del 19 al 24, pero lo vamos a estudiar del verso 24 al verso 19. El verso 24 dice así: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Observen esta frase: no podréis servir a Dios y a las riquezas. Miren, aunque el énfasis de este texto son las riquezas, nosotros ya hemos estudiado parte de este texto que acabamos de leer completo, y podemos ver que el flujo del pensamiento que Jesús va desarrollando en el texto va dirigido a todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar de nuestras vidas. No necesariamente con las riquezas, sino vamos a darnos cuenta que no necesariamente las riquezas apartan a Dios de nuestra vida del primer lugar, sino en sí el desarrollo del pensamiento es todo aquel tesoro en tu vida. Puede ser una persona, un hijo, una persona, un trabajo, una actividad. Y en este caso el Señor toma las riquezas como ejemplo de aquello que está ocupando el primer lugar en este texto de una persona. Entonces esa es la idea de que vamos a desarrollar. Es por eso que el verso 19 menciona la palabra tesoro. Y no está hablando necesariamente de dinero. Es por eso que es importante tener en mente esto, ya que existen muchos tesoros en la vida del creyente que desplaza a Dios en un segundo término. Y muchas veces pensamos que solamente corresponde a cosas tangibles, no materiales, pero no necesariamente. Puede ser probablemente una persona, puede ser probablemente una actividad. Hay cosas que de alguna manera están destronando a Dios del centro de nuestro corazón, y eso está desplazando y está colocando a Dios en segundo lugar. Y eso que ocupa el primer lugar en nuestra vida es precisamente en esa dirección hacia donde nos vamos a dirigir toda actividad. Eso es lo que presenta Jesús en el texto, básicamente. Es por eso, repito, que es importante tener en mente que existen muchos tesoros en la vida del creyente que desplazan a Dios en un segundo término. El verso 24 toma las riquezas como ejemplo.
de un tesoro que puede tener una persona que está desplazando a Dios en su vida. Y bueno, pues de alguna manera lleva a conducirse todas sus energías, todo su empeño a aquello que está ocupando el primer lugar. Miren, quiero que observen que en nuestro texto es importante saber el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Eso es de suma importancia, ya que el lugar que ocupe en nuestra vida va a determinar cómo vamos a ver las cosas. Prácticamente, cuando hablamos de qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, no estoy diciendo si crees o no en Dios. Yo creo que todos creemos en Dios. La finalidad de esto es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Porque de acuerdo al concepto que yo tenga de Dios y de cómo yo concibo, obviamente, la divinidad en mi vida, entonces a través de ese concepto bueno, no es que sea un concepto, sino a través de cómo Dios está ocupando en mi vida, voy a mirar todo lo demás. ¿Cómo es esto? Es a través de las Escrituras. O sea, si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces antes de hacer algo, voy a considerar lo que Dios opina al respecto. Y de esa manera, cada actividad lo voy filtrando a través de las Escrituras. A eso es a lo que me refiero. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque si partimos de que, bueno, es que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Sí, todos pensamos eso, todos creemos eso. Pero en la manera de practicar, observamos si realmente ocupa a Dios el primer lugar en tu vida o no. Porque todos aquí creemos en Dios, creemos en la doctrina, pero la manera en la cómo aplicamos es lo que determina si creemos o no. Y ese es el punto que abarca prácticamente todo el Sermón del Monte. Es por eso que dice el verso, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahora, aquí básicamente, que lo voy a desarrollar en la segunda parte del sermón, es que el ojo tiene que ver con los pensamientos. Miren, si nosotros observamos, nosotros hacemos lo que pensamos. Terminamos llevando a cabo aquello que esté controlando mi manera de pensar. Es por eso que no es solo el hecho de que, bueno, yo creo en Dios. Sí, también los testigos de Jehová, también los mormones, también el borrachito, también el adúltero, ¿no es cierto? También el ladrón. Yo recuerdo cuando en mis tiempos mozos de rebelión, yo recuerdo que con los que me juntaba decían, no, mañana le vamos a pegar al expendio de periódico, ¿no? O sea, pegarles, llegar, hacerle el cortinazo, meterse y robar y vámonos. Pero ellos se encomendaban a un santo. Vamos a encomendarnos al santito tal. Y yo siendo creyente ya me quedaba pensando, ¿y cómo una persona puede ir y encomendarse a un santo? Obviamente decían por ahí un creyente caído. No, andaba ahí como que en malos pasos y de repente te pones a pensar cómo la gente que de alguna manera está en ese ambiente se encomiendan a Dios. Y a pesar de eso, fíjense cómo Dios usa a cualquier persona para hablarle a las personas, a sus hijos. Uno de ellos recuerdo que le llamaban el Jimán, una persona así alta, tosca, realmente muy ejercitada, sus ojos sumidos, ¿no? Toda su piel pegada a su cuerpo de tanto que consumía y ese era el ambiente mío. Estábamos conviviendo y un día se me queda mirando y me dice, ¿y tú qué haces con nosotros? Yo, ¿cómo? Yo soy igual que ustedes, ¿no? Dice, tú eres diferente. Pero de la nada, porque estábamos platicando y se voltea y me dice así. Fíjense cómo de alguna forma los que somos hijos de Dios, a pesar que en un momento dado pudiéramos estar obrando mal, el Señor usa a personas para recordarnos y ahí fue donde uno empieza a reaccionar. Bueno, eso fue en mi casa, empecé a reaccionar. Oye, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Malgastando mi tiempo, perdiendo mi tiempo. Y me entero al día siguiente, eso fue un viernes y un fin de semana, y al día siguiente, que fue el lunes, regreso ahí a platicar con ellos y no los encontré. Resultó que los habían agarrado. Sí, efectivamente habían hecho el golpe, pero al salir del expendio de periódicos en el centro de la ciudad, ahí ya estaban esperándolos afuera. Imagínate nada más. Y ahí uno empieza a reaccionar, ¿no es cierto? No es hasta en el momento complicado donde reaccionamos qué estamos haciendo. Y bueno, pues el Señor tuvo misericordia, pero a lo que voy es a eso, lo que esté controlando tu mente es a donde nos vamos a dirigir. Pero si mi mente está controlada por la palabra de Dios, entonces obviamente cada acción que yo lleve a cabo va a ser filtrada a la luz de las Escrituras. Y eso es tener a Dios al centro de mi vida.
¿Qué opina Dios en este caso que estamos viendo el ejemplo de las riquezas acerca de las riquezas? El Señor me da a mí muchos principios, cómo es que yo debo de manejar estos asuntos. Porque ciertamente Dios en su misericordia y en su bondad bendice y muchos son bendecidos, pero ¿qué es lo que piensa Dios al respecto? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de una actividad como tal? Porque estamos hablando que un tesoro no solamente se refiere a las riquezas, porque pudiéramos decir, lo bueno que no tengo, gloria a Dios, no, pero tienes otros ídolos, no tienes otras cosas a las que estás presentando tu compromiso y que no es Dios. Ahora, al tener nosotros una mirada correcta de las cosas, que solamente viene al tener una referencia acerca de quién es Dios, cómo actúa Dios y lo que Dios espera de nosotros, entonces, solamente entonces podremos encaminar todos nuestros esfuerzos no a esta vida, sino a la otra vida. Porque básicamente aquellos que de alguna forma tienen puesta su mirada aquí, pues rehúsan perder lo que han tenido aquí. Pero una persona que de alguna manera tiene su mirada puesta en los cielos y que Dios la ha bendecido aquí, de alguna manera hay situaciones en las que hay pérdida, pero su corazón está tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios da y Dios quita. Pero cuando no hay eso en el corazón y solamente está planteado aquí, entonces ahí vemos cómo decimos creer en Dios, pero la manera de actuar respecto a las circunstancias por las que atravesamos determina si realmente creemos o no en Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿No? Qué increíble la situación con Job. Job fue una persona que entendió que lo que Dios da es que somos mayordomos de esas cosas. Mayordomos en este caso de su familia, de todo lo que le había por medio de Dios provisto, y ese mismo Dios que dio también quitó. Pero la actitud de Job estaba puesta en lo que estaba por venir. Entonces, una de las cosas que vuelvo a reiterar es que nosotros debemos tener una mirada correcta de las cosas, de todo en general, que solamente viene al tener una referencia de quién es Dios y lo que Dios piensa al respecto de la actividad que yo estoy realizando o de cualquier cosa que de alguna manera está ocupando un lugar principal en mi vida. Ahora bien, nosotros necesitamos ver cómo, por ejemplo, ahí en el verso 24 que dimos lectura y que es el que estamos comenzando a estudiar, fíjense cómo comienza el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, esta frase, no puede servir a dos señores, esto conlleva la idea o es todo o es nada. ¿Por qué? Porque como dice bien el texto, no puedes tener dos señores. Y vuelvo a repetir, no necesariamente en el caso de las riquezas. Aquí el Señor está tomando ese ejemplo de las riquezas, pero comienza partiendo del verso 19, no os hagáis tesoros. O sea que cualquier cosa que esté ocupando el primer lugar en tu vida y esté desplazando a Dios en segundo lugar, eso es tu tesoro. Y aquí el Señor menciona que en ese sentido nadie puede servir a dos señores. Y es importante aquí la frase, porque esta frase para los discípulos del tiempo de Jesús fue muy clara, ya que ellos vivían bajo el imperio romano. Y fue bajo el imperio romano que toda su economía giraba en torno a una estructura de esclavitud. Por lo tanto, ellos estaban muy familiarizados con el término doulos. ¿Qué tiene que ver esto? Que la palabra ninguno puede servir, esa palabra servir es servir como esclavo. Fíjate nada más, ya nos está dando un punto de referencia de cómo debe de ser el servicio hacia Dios. Y cómo también muchas veces las cosas nos llevan a servir a esas cosas de esa misma manera. Para que tengamos una referencia, vamos a ver cómo era la esclavitud en los tiempos de Jesús. Miren, un esclavo en esos tiempos no era una persona. Básicamente era una cosa a los ojos de la ley. No tenía derechos, su amo podía hacer con él todo lo que le diera la gana, e incluso a los ojos de la ley, un esclavo se convertía simplemente en una herramienta humana. Su amo le podía vender, apalear, expulsar o hasta matar, y la ley no decía nada. Su amo era su propietario.
tan totalmente que incluso todo lo que el esclavo pudiera poseer era propiedad del amo. Eso era lo que implicaba ser esclavo. En el mundo antiguo, un esclavo no tenía literalmente nada de tiempo para él mismo. De hecho, cada momento de su vida obviamente le pertenecía a su amo. Ahora en la actualidad, nosotros cuando vamos a trabajar, pues trabajamos 8 horas, 10 horas, pero las horas restantes, tú puedes hacer con ellas lo que quieras, te pertenecen, se puede decir. Pero en los tiempos bíblicos, todos sus momentos le pertenecían a su amo. Esto implicaba que toda persona estaba siempre a disposición de su amo. Ahora, esto nos ayuda a entender un poco más qué implica servir, porque el Señor dice, no puedes servir a 2 señores. Está claro que el hombre, desde que nace esclavo. La diferencia es, ¿somos esclavos de qué o de quién? Y en este caso, Dios espera que nosotros sirvamos bajo la idea de esclavitud a Él. Para nosotros, esta idea de esclavitud suena como grotesca, chocante, porque tenemos un mal concepto lo que es ser esclavos, ¿no? Yo creo que si alguien dijera, oye, ¿quieren ser esclavos de fulanito? O dice, oye, ¿qué pasó? No, pues estamos en la era moderna, ¿no? Ya no hay esclavitud. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos muestra que hay un cierto funcionamiento de esclavitud respecto a obediencia. El Señor espera de nosotros toda obediencia como era el concepto de obediencia de un esclavo, donde todo nuestro tiempo pasaba a corresponderle al Señor. Es por eso que para muchos, si la vida cristiana corresponde a una vida de esclavitud, ahora lo consideran como religiosidad. Oye, estás leyendo la Biblia, estás orando. Oye, para todo mencionas a Dios. Claro, ¿por qué? Porque esa persona que para todo menciona a Dios es un esclavo de Dios. Todo lo mira bajo el lente de Dios. Pero cuando aquella persona lo ve bajo ese concepto de esclavitud, lo tachan como religioso. Ah, mira, qué religioso, siempre en su Biblia, siempre hablando de Dios, siempre haciendo tal cosa, ocupándose en las cosas de aquí. Y miren, aunque ciertamente estamos en este mundo, que es el tema que vamos a tratar la próxima semana, que realmente nosotros no podemos vivir como si camináramos en el tercer cielo, porque estamos todavía aquí, ¿no? Necesitamos pensar que hay que trabajar, hay cosas en las que necesitamos ocuparnos en las cosas terrenales, pero lo que estamos tratando es quién posee tu corazón. No es pecaminoso hacer las actividades de la tierra porque son necesarias, pero si no fijamos nuestro corazón bien respecto a quién estamos sirviendo, esas cosas terminan afanando el corazón del hombre. Es por eso que si ustedes en la lectura más adelante en su casa ven, después del verso 24, el Señor toma una postura en la que le dice, oye, no te preocupes por el día de mañana, qué comerás o qué vestirás o dónde vivirás. Y entonces el Señor los pasa a decir a sus discípulos que no dejen que esas cosas terminen rompiendo nuestra manera de pensar. ¿En qué sentido? Porque la ansiedad se convierte en una mente dividida. Tanto estamos preocupados que no sabemos muchas veces si aquella situación, cómo se va a resolver. Y eso hace que antes de que tener una respuesta, nosotros ya tengamos una mente totalmente dividida. Y nosotros necesitamos descansar en Dios. ¿Cómo podemos descansar? Cuando nosotros vemos las cosas bajo el lente divino, a través de las Escrituras. ¿Qué representa las cosas terrenales para nosotros? Hermanos, ¿qué valor debe de tener? Debe de tener ciertamente un valor porque nos ha costado, ¿no es cierto? Te cuesta gastar $100 porque el dinero representa tu vida. ¿Cómo sabemos? Tú estás dejando tu vida en el trabajo, por eso hay que cuidarlo, pero hay que tener una medida apropiada, porque si le damos un valor excesivo, podemos caer en la avaricia, ¿no? Como decimos, se volvió bien codo. No, tenemos que tener cuidado en nuestro corazón, porque como vamos a ver ya al final de la enseñanza, ¿no? La iglesia siempre ha aprendido que lo que perdemos es precisamente lo que no es nuestro, y lo que retenemos es lo que damos, aquello que Dios nos ha dado por gracia. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver, que si para ti es demasiado servir a Dios como esclavo, es porque tu tesoro sí está ocupando lo que debe de ocupar Dios en tu vida. ¿Qué es? Tu tiempo, tu esfuerzo, tu pasión, tu compromiso,
Tú estás constantemente pensando en aquello, en eso, en esa persona, en esa labor, en esa situación. Y eso es precisamente ser esclavo. Lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, fíjense nada más. No, yo no soy esclavo de eso porque esa es religiosidad, pero si eres esclavo de las cosas terrenales. Porque esas cosas y esas actividades están ocupando tu pensamiento, tu esfuerzo, te estás desgastando en eso, que la lógica del Señor es, te estás desgastando por algo que al final se termina desgastando y quedando. O sea, que no tiene buenos dividendos. Por eso dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Entonces, una de las cosas que debemos de considerar es qué es lo que está controlando nuestro corazón. Todo lo que no le quieres dar al Señor, se lo estás dando a tu tesoro. Y eso es una realidad. De una u otra forma, sigues teniendo un ídolo en tu corazón. No es la riqueza, pero es otra cosa en tu vida, lo cual sí estás viviendo como esclavo, porque le estás dedicando todo tu tiempo, ¿no? Y la advertencia del Señor es clara. Nadie puede servir como esclavo a dos señores. El Señor, hermanos, no quiere solo tu tiempo libre, no quiere tus fines de semana, tus momentos en los que anímicamente te sientes bien y como estoy bien, bueno, entonces voy a la iglesia, pero como no estoy bien o Dios no me cumplió tal cosa o no me hizo el milagrito, pues ya hoy no voy a la iglesia, lo voy a castigar, ¿no? Y nosotros, hermanos, necesitamos ver que Dios no tolera la falta de compromiso, nuestra falta de entrega. Es por eso que es todo o es nada. Para el Señor no hay términos medios. De hecho, esto lo podemos ver a lo largo de los evangelios. Cuando aquellas personas que querían seguir a Jesús, Él le dijo, ¿sabes qué? Toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. ¿Sabes qué? El que ama más a Padre más que a mí no es digno de mí. O sea, el Señor tomó básicamente su tiempo para explicarnos que nada de esta tierra debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y con esto no quiere decir que seamos descuidados con la familia, sino quiere decir que el primer lugar en nuestro corazón, lo que Dios quiere es que sea Él. Es un llamado, hermanos, radical, un llamado a la iglesia, básicamente a despertar. Estamos tratando con un Dios real, vivo, celoso, que probablemente nosotros no tengamos ese mismo celo por Él, pero les tengo noticias, Él sí tiene un celo vivo por nosotros. Él sí nos anhela celosamente. Está pues nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? En nuestra relación con Dios, hermanos, no tenemos derechos propios. Dios debe de ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. Y eso está claro, marcado en la Biblia. De hecho, siempre vemos la relación entre esclavitud y Señor. Si hay un esclavo es porque hay un Señor. Y ese Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Por lo tanto, cada uno de nosotros debiéramos de preguntarnos, ¿qué quiere que Dios haga en mi vida? Porque normalmente la pregunta que nos solemos hacer es, ¿qué quiero yo hacer ahora? ¿Y ahora qué haré? ¿Y qué voy a hacer en tal situación? Y muchas veces no nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Miren, si dejamos a Dios escoger por nosotros, no va a haber falla, no va a haber error. Ahora te preguntarás, pero eso es muy abierto, ¿cómo yo puedo dejar que Dios escoja por mí? ¿Acaso yo puedo decirle tal situación y escuchar a Dios decir más, escoge la A o escoge B? Pues de esa manera va a ser muy difícil, ¿no? Que venga una respuesta de Dios. Pero sí tenemos la palabra de Dios donde nos habla de cuál es nuestra intención al tomar tal decisión. O qué es lo que Dios espera en una decisión que hagamos si nos conviene a la luz de la palabra. Y uno de esos principios a manera general es todo lo que te aparta de Dios no viene de Dios. No puede venir de Dios lo que te aparta de Dios. ¿Te imaginas que Dios es el que quiere tener comunión contigo y te da algo que te aparta? ¿No? Miren, generalmente yo sé que hay momentos donde por la necesidad Dios te pone un trabajo un domingo. Y bueno, a lo mejor la falta de trabajo por diferente tiempo
te ves obligado a trabajar el domingo y está bien, porque ayer estudiábamos un principio: el que no provee para su casa es peor que un impío. Y si bajo esa circunstancia te toca el domingo, pues está bien, ¿no? Pero muchas veces también resulta que somos probados en nuestro corazón, porque ya tienes un buen trabajo y de repente te sale uno que puedes ganar lo doble, pero tienes que trabajar los domingos. Y ahí está el cristiano falto de entendimiento. Dios me está bendiciendo. ¿Será que Dios te esté bendiciendo? Bueno, nosotros necesitamos evaluar, porque cada situación es distinta. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder escoger bien de acuerdo a la situación. No se puede evaluar de una manera igual para todos los casos, pero por eso nos dejó las Escrituras. Las Escrituras, la cual sí podemos observar cuál es la intención de nuestro corazón. Y es ahí, ¿qué es lo que Dios quiere que ahora yo haga? Hermanos, no tenemos tiempo que sea exclusivamente nuestro. Como cristianos debemos de ver esa realidad en las Escrituras. Dios en su misericordia nos permite que tengamos un tiempo de refrigerio, ¿no? Sábado y domingo muchos descansan, o a veces se trabaja medio sábado y tienes la tarde para descansar, el domingo igual, ¿no? Para descansar. Y dentro de eso, a pesar de que tenemos ese periodo, no es nuestro. ¿Por qué? Porque dentro de eso también debemos de funcionar como esclavos. ¿En qué sentido? En que, bueno, si hay un tiempo y un periodo de descanso, pues en la semana a lo mejor lo desgasté siendo responsable para mi familia. Pero ahora, el fin de semana, voy a ser responsable con mi familia. ¿Por qué? Porque voy a tratar con ellos, ¿no? Voy a pasar tiempo con ellos. Porque eso es algo que Dios, como nuestro Señor, nos pide a nosotros, que enfoquemos también tiempo para la familia. Y dices, bueno, pues ya pasé tiempo con la familia, ahora sí me queda tiempo para mí. Pero aún cuando tienes tiempo para ti, no lo puedes gastar en lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tienes que gastarlo en el sentido de que, bueno, sí que puedes ver una película, sí puedes ver algo, pero si esa película tiene contenido altamente sexual o grosero, de alguna manera vas a contaminar. Entonces, fíjate cómo en cada momento de nuestra vida no podemos actuar en completa libertad. Siempre actuamos bajo la esclavitud de Dios, ¿no? En ese sentido, porque ahí es donde encontramos la verdadera libertad, la libertad de nuestro espíritu, ¿no? Esa libertad de toda atadura en la que muchas veces el enemigo nos quiere mantener ahí atados. Por eso el cristiano no tiene un tiempo en el que no es cristiano, ¿no? Uno puede decir, bueno, ya fui el domingo, me vestí de cristiano porque me puse mi corbata y ya soy cristiano, pero ya después me salgo y ya no soy cristiano, ¿no? Como aquella vez que estaban jugando en un campo de fútbol, eran cristianos y de repente se empezó a subir la entonación, empezaron los golpes, las patadas, y llega el pastor y dice, no, dice, hay que jugar como cristianos. No, pastor, dice, aquí no es la iglesia, aquí usted no es pastor, le dice, aquí es otro contexto. Hermanos, nunca dejamos de ser cristianos. El lugar no nos hace. Nosotros venimos porque es la iglesia ahora, los domingos, la iglesia congregada. Entonces nosotros en cada momento somos creyentes. No hay ningún momento en el que se pueda bajar el listón y estar fuera de servicio. En todo momento estamos en servicio. Un servicio de Dios a tiempo parcial o incluso intermitente no basta. Se requiere que un cristiano esté de tiempo completo en cada momento. Aun cuando ya fuiste a trabajar, fuiste responsable, estuviste con la familia, y ciertamente todos debemos de tomar un periodo para uno mismo, ¿no? Descansarse, pero aún ahí deber de pensar, tenemos que pensar que continuamos siendo creyentes. No podemos bajar la guardia. Por eso dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores. Pero la palabra servir conlleva la idea de un servicio de esclavo, donde ahora todo lo que soy yo le pertenece a alguien. Aunque nosotros digamos que puede ser muy excesivo, fíjate cómo consideramos para las cosas de Dios excesivo, pero para aquello a lo que sí le estás invirtiendo todo tu esfuerzo, toda tu mente, todas tus capacidades, todas tus habilidades, no es excesivo. ¿Por qué? Porque medimos mal. Pensamos que eso sí nos va a traer buenos dividendos, pero al final, a la hora de medir que va a ser en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que tiene más valor? Todo eso se va a quemar.
Por eso nosotros debemos de valorar y darle el valor correcto a las cosas, porque ahí es donde vemos quién realmente es nuestro Señor. Quiero hacer dos preguntas a manera de reflexión. ¿Quién es tu Señor? Ahora, ¿cómo saber quién es mi Señor? Bueno, ¿qué es lo que está ocupando más tiempo en tu vida? ¿Qué es lo que está gobernando tus pensamientos? ¿Hacia dónde estás empeñando todo tu esfuerzo y toda tu situación? ¿Qué es lo que está teniendo el tiempo que le debe de corresponder a Dios? Y con esto no quiero decir que estés las 24 horas del día orando o leyendo. Esa no es la idea. La idea es que todo lo que yo haga debajo del sol sea bajo el ente divino. Estoy en el trabajo, que es algo necesario, pero debo de conducirme en cada momento de acuerdo a lo que Dios piensa de mí en el trabajo. No puedo perder el tiempo en el trabajo o dejar de ponchar o ponchar antes o no ponchar. Nosotros necesitamos vivir como obreros conscientes en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque al final le estamos sirviendo al Señor. Y entonces fíjense cómo en cada momento de nuestra vida no dejamos de ser esclavos. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás amando? Porque prácticamente todas esas actividades se resumen en eso. Tú estás haciendo eso porque estás amando esa persona, esa acción, o en este caso el ejemplo que el Señor pone, las riquezas. Pero ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es el centro de tu corazón? Él no quiere, hermanos, solamente un cuarto de tu corazón. Él quiere todo tu corazón. Es por eso que es todo o nada. No le podemos servir a Dios a medias. No podemos servirle a la distancia. Hemos sido reclutados en el ejército del Señor, necesitamos compromiso. Y eso me acuerda una historia que les conté hace tiempo de un presidente de Estados Unidos que estaba en tiempo de la guerra, y ese presidente era muy ameno con la gente, ¿no? Era muy dado a la gente y era tenía mucha carisma. Y un día lo vieron en la calle y un muchacho le dice, hey, no le quiero decir cómo se llama porque la pronunciación no la he practicado. Luego se van a reír. Es Winston Churchill, ¿lo dije bien? Bueno, lo ven y le dice, hey, Winston, ¿no? Como sea, presidente. Agarra y le dice, sí, dime, dice, oye, yo soy su admirador, dice. ¿Ok? Dice, ¿y en qué regimiento estás? No, yo no soy soldado, yo soy su admirador. Y le dice él, mira, muchachito, dice, estamos ahorita en la guerra. Yo no necesito admiradores, necesito soldados. Y es precisamente lo que el Señor necesita. Todos admiramos al Señor, su obra, su muerte, su resurrección, todo lo que Él sufrió a favor de nosotros, manifestando su amor, pero Él no necesita admiradores. Él tiene admiradores incluso que no son cristianos. Él lo que necesita son soldados que están comprometidos a la causa de Él, que están comprometidos a la vida de Él, que están dispuestos a servirle como esclavos de Él. Él no quiere admiradores, Él siempre ha tenido. Y eso no les interesa, porque en Juan 6, Él tenía muchos admiradores. ¿Se imaginan ustedes que haya una multitud de 4,000, 6,000 gentes y que no haya de dónde darles de comer? O sea, que alguien de un hecho milagroso multiplique los panes y los peces para alimentar a 6,000 gorrones, ¿no? A 6,000 personas. ¿Te imaginas alimentarlos? ¿Qué fama adquirió el Señor? Imagínate, o sea, hermano, si una persona llega aquí y multiplica las tortas para cada uno de nosotros, o sea, ¿qué pensarías? Oye, este sí tiene el poder de Dios. Bueno, toda esa fama la tenía Jesús. Ver ese gran milagro literal de solamente los pocos peces y panes, Él tenía muchos admiradores. Y al día siguiente dice que esas personas lo fueron a buscar. Fíjate la fama que Él había agarrado, la admiración, pero la intención era otra. ¿No es cierto? ¿Y qué dijo el Señor? Él sabía, Él no necesitaba admiradores, Él necesitaba discípulos, necesitaba soldados que se formen dentro del ejército de Dios. Y es lo que estamos hablando. ¿Es todo o es nada? No puedes estar a medias. No puedes servir a Dios ahí desde la butaca, como anfitrión, que estar ahí nada más como un aficionado en un campo de soccer, viendo nada más el juego, cómo se dan con todo. No, tienes que meterte.
Tienes que meterte a la pelea, tienes que meterte a la lucha. ¿Por qué? Porque esto es por la causa de Cristo. Tienes que meterte a un momento dado a compartir el evangelio. Que va a venir críticas, va a venir carrilla. Hermano, ahí donde estás, predica el evangelio. Comparte la palabra de Dios. Que vas a recibir crítica, lo que sea, comparte. Esa es nuestra labor. Fíjense, en segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 24 al 21, no lo vamos a leer todo, pero solamente vamos a leer un versículo. Ahorita les voy a decir cuál. Pero en segundo libro de Reyes, capítulo 17, nosotros encontramos una historia en la que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia a habitar a Samaria, el lugar donde estaban los hijos de Israel. Pero cuando él manda y trae esta gente de Babilonia al lugar donde habitaba el pueblo de Dios, Dios manda leones a que los despedazaran. Y la razón era de que ellos no tenían temor de Dios. Entonces se le da aviso al rey de lo que estaba pasando. Y el rey dice, ¿sabes qué? Pues manda un sacerdote de los que trajimos en cautiverio al pueblo de Samaria y que les explique cómo adorar al Dios de esa tierra. Y ahí es donde entramos al verso 28. Fíjate lo que dice, segundo libro de Reyes 17, 28. Vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora muchos pudiéramos decir, wow, eso ya se pinta bien, ¿no? Qué buena labor. Pero pareciera que entenderían cómo era el servicio a Dios. Pero ve el verso 33. Ahí en el verso 33 nos damos cuenta dónde estaba realmente su corazón. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Tenían una lealtad dividida. Tú no puedes tener una lealtad dividida. No puedes servir a Dios y pretender servir a tus dioses, a tus tesoros. No podemos venir al Señor con una lealtad dividida. Tú necesitas ser leal al Señor, fiel al Señor, que tu corazón esté dispuesto, porque no se puede pretender servir a Dios y conservar la adoración hacia otros dioses. Porque Dios no comparte su gloria con ninguna persona o con ninguna otra ídolo u otra cosa. O terminamos con ese tesoro en nuestro corazón que nos está apartando de Dios, o ese tesoro es lo que va a traer la ruina a tu vida. Es lo que va a traer la disciplina o el juicio de Dios sobre tu vida. Nosotros necesitamos tratar con el pecado de una manera radical. O lo cortamos o él termina dañando nuestra vida. Ese es el punto, ¿no? Dios realmente quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirte. Y quiere que darte, ¿no? Bendición espiritual, bendición material, cubrir tus necesidades. Porque yo creo que la palabra Dios quiere bendecirte, más que nada va enfocada a cubrir tus necesidades. ¿Qué bendición más pudiéramos tener que ver nuestras necesidades cubiertas? Y a quien Dios le dio más, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no las tratamos a la manera de Dios, entonces ahí es donde el Señor puede tratar en nuestras vidas. El segundo lugar, lo que vamos a ver de esta enseñanza, es de que era importante partir de qué lugar ocupa Dios en nosotros, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a tratar las cosas. Y cuando entendemos que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, entonces somos esclavos de Él. Nuestro panorama de las cosas va a tener un mejor ángulo. Vean lo que dice el verso 22 de Mateo 6. Mateo 6, verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Les quiero leer este texto, pero ahora en la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy. Fíjense lo que menciona. Los ojos son como la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Ahora quiero hacer una pausa. ¿Creen ustedes que está hablando de los ojos literalmente? No, está usando una figura retórica, y una figura retórica es un uso de la literatura para causar un impacto en lo que se quiere decir. O sea, quiere llamar la atención en algo específicamente.
Y aquí menciona que si nuestros ojos son buenos, entonces que funcionan como lámpara, entonces nuestro cuerpo es bueno. Si tus ojos son malos, todo tu cuerpo será luminoso. Perdón, si tu cuerpo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo será oscuridad. Ahora, ¿será que aquellos que tienen ojos azules ven mejor que los que no tenemos ojos azules? ¿O aquellos que tienen unos ojos hermosos así, será que ven mejor que nosotros? Mano, no está hablando del ojo. ¿Qué es lo que nos da a nosotros luz en nuestra vida? Lo que esté gobernando nuestros pensamientos. Les quiero poner un ejemplo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios 11, verso 3. Vean, ¿a dónde vino Satanás a seducir? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva, obviamente, antes de la caída, ella tenía buenos ojos. Y no hablando en el sentido literal. Ella podía percibir bien la situación, ¿no? Estando en ese estado natural. Pero vino un ataque de Satanás. ¿A dónde vino? A su vista. Vino una seducción. La sedujo. ¿Cómo la sedujo? Porque le presentó a vista un fruto que cuando ella la había visto, pues no le parecía tan atractivo. Pero de repente le pone el mismo fruto, pero ahora le añade algo más. Le añade hablar a su oído para poder ver ese fruto de una manera que ella no lo había considerado. Y cuando escuchó la voz del diablo, entonces miró ese fruto y dijo, es verdad, mira, qué hermoso fruto. Entonces, ¿a dónde vino el ataque? Dijo, vino a seducirla, a engañarla. ¿A dónde? A la mente. La mente son los ojos, donde a través de nuestra mente, nosotros si tenemos una mente corrompida y una mente seducida por el enemigo hacia las cosas que son tesoros de esta tierra, entonces vamos a poder mirar de una manera pecaminosa las cosas y nuestra percepción va a ser engañada por, obviamente, deseos, ya sea tu misma concupiscencia. Es que yo siempre quise tener ese vestido. Es que yo siempre quise tener esos zapatos. No, es que yo siempre quise tener tal cosa. Y entonces empieza la seducción. Y empieza a tener algo material, un valor excesivo, que entonces todo tu empeño y toda tu fuerza va en ese sentido. ¿No es cierto? Ahora, eso es lo que está sucediendo aquí. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mira, vuestros sentidos. Y aquí la palabra sentido significa pensamientos, entendimiento, sea de alguna manera extraviado. O sea, lo que busca Satanás es que nuestros pensamientos, nuestros sentidos, que deben de ser dirigidos por Dios, sean arruinados a través de lo que vemos y de lo que esté gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Por eso cuando regresemos ahí a Mateo 6, verso 19, Mateo 6, verso 22, se los leo otra vez en la Biblia, Dios habla hoy. Dice que los ojos son como la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será luminoso. Ahora observen, ¿por qué versículo comenzamos? Por el 24, en sentido contrario a la lectura. ¿Por qué? Porque nuestro punto principal, lo que nos da dirección es ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Qué concepto tienes en tu vida a Dios? ¿Cómo lo estás sirviendo? Porque si tú estás sirviendo a Dios como esclavo, entonces lo que se espera que un esclavo camine buscando agradar a su Señor. Entonces una persona que está controlada por el Señor va a poder ver bien. Pero si tú no tienes un concepto claro de quién es Dios en tu vida y a qué relación has entrado en el momento que entraste como cristiano, pues te va a valer hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque nunca entendiste que entrar a ser cristiano es entrar a un pacto de sangre que fue derramado hace 2000 años, donde entramos en un pacto de sangre y ahora reconocemos a Jesús como nuestro Señor y tú eres su esclavo. Por lo tanto, toda tu percepción de las cosas debe de ir enfocado en qué es lo que piensa Dios al respecto. Ya no es lo que pienses tú, porque tú no te mandas. Ya no eres autónomo. De hecho, la palabra autónomo
es ser ley para uno mismo. A, en contra, nomos ley. O sea, que soy ley para mí mismo. Estoy en contra de la ley de Dios, pero soy ley para mí mismo. Nadie me tiene que decir qué es lo que yo tenga que hacer. Aquí el que estipula cómo va a vivir soy yo. Aquí el que estipula los ordenamientos soy yo, ¿no? Y ponen de fondo todavía la de sigo siendo el rey. O sea, aquí yo soy el rey. Pero déjame decirte algo, el rey solamente es nuestro Señor, aquel en el cual has entrado a ser esclavo. Por eso, si nosotros no tenemos un concepto claro de quién es Dios y nuestra relación con Él, todo lo demás, pues no vas a tener en consideración a Dios, porque no vives siendo un esclavo de Dios. Por eso partimos de ahí. Si yo tengo un concepto claro, entonces yo puedo mirar lo demás bajo una lupa, la lupa divina, y la voy a tener a distancia. Sí, voy a tener mis cosas, pero no voy a dejar que eso controle mi corazón, porque este corazón le pertenece a alguien. ¿No es cierto? Y ahí el enamorado dice a mi mujer. No, yo sé, pero es en segundo término. En primer lugar es Dios. Hermanos, nuestro corazón está ahí. Fíjate, un varón que en su corazón en primer lugar está Dios, se ve reflejado en el trato con la esposa. ¿Por qué? Porque vas a buscar agradar a Dios. Fíjate cómo todo parte de ahí. Si tú no tienes un concepto claro de Dios, todo lo demás no va a funcionar bien. Una esposa que tiene claro quién es su relación con Dios, va a buscar agradar a Dios al tratar bien a su esposo, a tratarlo con respeto. ¿No es cierto? Todo gira en torno a eso. No podemos desligarlo porque somos esclavos de Él. Y entonces nuestro funcionamiento gira en torno a eso. Lo primero entonces que debemos preguntarnos es, en un momento dado, ¿quién es nuestro Señor? ¿Cómo lo estamos sirviendo? Porque una de las cosas que debemos de preguntarnos es, ¿cómo saber si hay tinieblas o luz en nosotros? ¿Cómo saber? Bueno, ¿qué es lo que está controlando tu manera de pensar? ¿Qué es lo que te está gobernando en tu corazón? Porque ahí es un punto de referencia. Lo que esté gobernando tu corazón, de alguna manera es lo que te va a llevar a esforzarte y a dedicarte a eso. Porque eso termina siendo tu Señor. En tercer lugar, que ya viene implícito en estas dos primeras ideas, es de que si yo tengo en mi mente quién es Dios para mí, la relación que he entrado, entonces puedo percibir de una manera correcta todo lo que está en esta tierra. Por lo tanto, el tercer punto es, todo mi esfuerzo va a ir dirigido en agradar a mi Señor. Todo, en cualquier área de nuestra vida. Es por eso que encontramos el verso 19. Fíjense, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Quién está dando esta indicación? Tu Señor. Porque es Jesús hablando. Hey, no te hagas tesoros. Ahora ya explicamos qué es tesoro. Ahora no está en contra de que tú tengas, está en contra de que eso que lleguemos a tener te esté controlando, sea tu tesoro. El Señor dice, no te hagas tesoros. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué? Vuestro corazón. Hermanos, Dios ciertamente te quiere bendecir. De hecho, es algo que estudiábamos el viernes, cuando dice, y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, la imagen de Dios los creó y los bendijo. Fíjense, de entrada cuando Dios hizo al hombre, ya de una los bendijo. ¿Sabes qué? Yo los formé para que ustedes sean benditos en la tierra. Dios quiere la bendición para nosotros. Sin embargo, estoy convencido de que Dios te daría más si invirtieras más de tu tiempo en Él. Todas tus capacidades, todos los dones, todos los talentos que tú tienes, todo eso que tú estás empeñado para enfocarte en las cosas de aquí, si lo aplicaras a Dios. Miren, hace tiempo yo les decía algo a los varones. Si tú de la misma forma en la que te dedicas y te desvives a tu trabajo, lo hiciéramos para la familia, otra cosa sería. O lo hicieras para las cosas de Dios, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan empeñados a esas cosas que dedicamos todo nuestro esfuerzo y es ese mismo esfuerzo y esa misma capacidad
de la cual Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él. Y eso mismo aplica para las mujeres. Nosotros como hombres y mujeres necesitamos enfocarnos al Señor, ¿no? Con ese mismo ímpetu, dedicación, trabajar para las cosas de Dios. Porque una mujer que se enfoca a las cosas de Dios va a buscar agradar a Dios en el trato con su esposo, ¿no? En esa misma medida. Entonces, no te imaginas, hermano, la bendición que vendría sobre tu vida. Cada uno de nosotros tiene dones, capacidades, talentos que Dios les ha dado. Y si lo enfocamos para la obra del Señor, en donde tú estés en tu vida, dentro o fuera de la iglesia, hermanos, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios te las dio con un propósito, que las usemos para su gloria, las usemos para su honra. Y el secreto entonces, para ir ya a la conclusión, el secreto está en hacer todas las cosas a la manera de Dios. Ese es el secreto, no a tu manera, no a lo que tú pienses que es mejor. Miren, la manera de Dios es Él primero y tú después. Esa es hacer las cosas a la manera de Dios. Dios primero y tú después, ¿no? Lo que vamos a estudiar la próxima semana. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que será por añadidura. Y eso generalmente lo aplicamos a las cosas materiales. Por eso implica todo, hermanos. Tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu papá, esas personas que de alguna manera pues no los vemos en los caminos del Señor. Si nos enfocamos en el Señor, oramos por ellos, ven en nuestra vida un testimonio, ¿no? Cuando estamos ahí en contacto con ellos, déjame decirte algo, esa prioridad que le demos a Dios se va a ver reflejada, porque ellos van a desear lo que tú tienes. Pero te dices cristiana y maltratas a los hijos o maltratas al esposo, o incluso, fíjense, a mí me ha tocado ver hijos de pastores que van a otra iglesia. ¿Por qué? Porque saben cómo es el papá. No, a esa iglesia yo ni voy, porque así sucede, ¿no? Entonces, hermano, nosotros necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios. Tu manera de conducirte con lo que tienes va a determinar la luz o las tinieblas de tu corazón. Porque como comencé diciendo, todos creemos en Dios, pero en la manera de vivir realmente determina si eso es verdad o no. Y cierro con esta frase que les decía al inicio. La iglesia, hermanos, siempre ha creído que perdemos lo que guardamos y conservamos lo que damos. Perdemos lo que guardamos porque lo guardamos solamente para nosotros. ¿Qué voy a hacer? Mira, ya he construido tal cosa. Quitaré mis graneros, botaré los graneros y haré unos más grandes. La acumulación. Y no nos damos cuenta que conservamos lo que damos. Si tú das, Dios te va a dar más. ¿Por qué? Porque te has convertido en un canal de bendición en el cual, por eso Dios nos ha bendecido. Porque en la medida en la que damos, Dios te va a dar. Porque Dios espera de cada uno de nosotros ser canal de bendición. Y eso implica en todos aspectos. Dios te dio capacidades, dones, talentos, economía. Y si tú das todo eso al Señor, hablando todo, se entiende, ¿no? No quiero decir que como aquellos de las primicias, ¿no? Llegamos a la primicia, pues den todo, ¿no? Y un día me contaron que una hermana vino, dio todo y después andaba pidiendo porque no tenía para el camión. Oye, hermana, me prestas para el camión porque lo di todo. Imagínate, hermano. O sea, una manera de robar, ¿no es cierto? Pero bueno, hermanos, Dios espera de nosotros que Él ocupe el primer lugar de nuestro corazón. Y yo creo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy con claridad cómo podemos observar y analizar nuestro propio corazón. Ha llegado el momento en el que debemos de analizar nuestro corazón delante de Dios, y Él está esperando tu respuesta. Él va a esperar tu respuesta a la luz de esta enseñanza. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así, con tus ojos cerrados, ¿cómo está tu corazón?